Le damos gracias al Señor por este nuevo año 2017, donde sabemos que Dios quiere seguir haciendo cosas y cosas importantes, porque el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. Amén. Dios nunca para de trabajar. Dios no duerme. Dios siempre está vigilando su obra, su iglesia, nuestras vidas. Comenzamos un año 2017 y lo hemos declarado el año o el tiempo de la evangelización. Hace 2 meses Dios me regaló esta palabra y la he compartido por ahí con unos hermanos, declarándole como una bendición para esa persona. Pero es un tiempo de evangelización a la iglesia. Es un tiempo de la iglesia debe cumplir este mandato de Dios, porque es un mandato, y por todas las naciones y predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, vivimos tiempo, o estamos un año, y nosotros creemos y lo hemos declarado así, que este es el tiempo de la evangelización, este es el tiempo del avivamiento, este es el tiempo donde la iglesia de Cristo va a abrir su corazón y va a abrir su boca para predicar la palabra del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, a predicar. Y escogió un hombre llamado Pedro. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas 5. Hay una historia fascinante, una historia súper hermosa, una historia que cambia radicalmente la vida del apóstol Pedro, así como Dios quiere cambiar radicalmente nuestras vidas en esta mañana. Dice la palabra de Dios así, Lucas 5, verso 1 hasta el 11, dice la palabra de Dios así, de esta manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, o sea, el milagro, el temor se había apoderado de él y de todo lo que con él estaba. Y asimismo de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, llamado Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. He titulado este mensaje: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos quieren ser pescador de hombres? La iglesia está llamada a ser pescador de hombres. El propósito de este mensaje es entender eso, que nosotros como iglesia hemos sido llamados a ganar almas. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito. Eso es lo cual que debemos de entender usted y yo.
Porque el objetivo y nuestro motivo y nuestro propósito de estar en la iglesia es ser pescador de alma. Y leyendo este pasaje, saqué 5 cosas importantes. Y la primera es que Él te busca como buscó a Pedro. Dios es quien toma la iniciativa en nuestras vidas. Él nos llama, Él sale siempre a nuestro encuentro. Y lo podemos ver en el capítulo, en el verso 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, de Pedro, le rogó que la apartase un poco de tierra. Escogió la barca de Pedro. ¿Por qué escoge la barca de Pedro? Escoge la barca de Pedro porque él estaba detrás de Pedro. Buscaba a Pedro. Él te escogió a ti y a mí porque Él está detrás de nosotros. Él nos está buscando porque Él tiene un propósito. ¿Por qué el propósito de Pedro? ¿Por qué a Pedro? El Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres escogido para comenzar la iglesia. Y Pedro es uno de los precursores de la iglesia primitiva. Por eso el Señor nos quiere escoger a cada uno de nosotros. Hoy no estamos acá por casualidad. Hoy estamos acá porque Él nos escogió a nosotros. Se montó a la barca de Pedro. Él está detrás de ti, está detrás de mí. Nos ha buscado hace mucho tiempo y ha salido al encuentro, como salió al encuentro del apóstol Pedro en aquella mañana, donde había estado pescando toda la noche, y amanece y se encuentra con Jesús. Jesús estaba esperándolo ahí para mostrarle su propósito. Él sale a nuestro encuentro, nos sorprende en un momento dado de nuestra vida. El propósito es que usted y yo podamos anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Por la vida del apóstol Pedro hace 2017 años, por obedecer Pedro al Señor, por evangelizar Pedro, hoy usted y yo estamos en la iglesia. Dios escogió a Pedro y a 12, los preparó, los hizo discípulos, y así estos 12 hicieron discípulos, y esos 12 hicieron discípulos, y ha transcurrido los tiempos y los años hasta el día de hoy. Venimos con ese linaje, venimos de esa descendencia, venimos de esa línea de evangelismo. Que un día un hombre decidió seguir a Jesús, y gracias a esos hombres de la iglesia primitiva, porque entendieron que para ellos evangelizar era vida, entendieron que evangelizar era obediencia a Dios, y estamos llamados como iglesia a eso, a evangelizar, a cumplir un mandato de Dios. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Y es el tiempo, es el año de hacerlo. Entonces, número 1, Él te busca como buscó a Pedro. Número 2, tú puedes ir más allá. En el verso 4 y 5, el Señor le dice a Pedrito, después de sentarse y enseñar a la multitud, en el 4 le dice, cuando terminó de hablar, de enseñar, de predicar, porque lo que estaba haciendo era predicándole a la multitud, dice el pasaje
que la multitud lo rodeó inmediatamente y vino mucha gente. Y cuando terminó de predicar el evangelio del Padre, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Boga mar adentro y echa vuestra red. Es algo bastante raro, porque estos hombres habían pasado toda la noche ¿qué? Pescando. Y dice la Biblia textualmente que no habían pescado ni un pececillo. No habían pescado nada. Y luego Jesús viene otra vez y le dice: boga mar adentro. Si tú hubieses estado en el lugar de Pedro, ¿qué le hubieras dicho tú al Señor? El Señor le dijo a Pedro: echa tu red, boga mar adentro. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido coger ni un pececito, y ahora tú vienes a decirme que nuevamente vuelva y eche la red. Quizás yo no le hubiera dicho así como respondió Pedro. Pedro responde: bueno, está bien, pero en tu nombre voy a hacerlo, pero lo hago en tu nombre. Ahora lo voy a hacer en tu nombre. ¿Qué le hubieras dicho tú si estás en esa escena? Pedro había pasado toda la noche pescando. Llega la mañana, no hay nada, no tienen nada que comer, no tienen nada que llevar para sus hijos, no tiene con qué alimentar su familia, no tiene con qué pagar nada. No sabemos qué tiempo había pasado, cuántos días Pedro había estado tratando de pescar toda la noche. Y los pescadores tienen algo que por lo general siempre pescan de noche. ¿Por qué? Porque los pescados en la noche, ellos llegan más cerca a la superficie. Pero estaba en la superficie, por ahí. Y este hombre cansado, porque estaban cansados ya, llega a la mañana sin nada, frustrado. No sé cuánto tiempo tú vienes de estar cansado con las situaciones que vives en tu diario vivir. Cansado queriendo cambiar cosas, cansado de tu cónyuge que no camina con el Señor, cansado de tu cónyuge que no deja el adulterio, cansado de tu cónyuge que no deja el pecado, cansado de tus hijos, cansado de una enfermedad, cansado de la misma situación. Acabamos de pasar un año 2016 y quizá muchos de nosotros, el mismo año, la misma situación. Viene este 2017 y esto va a ser lo mismo, no va a cambiar. Eso lo decía el apóstol Pedro. Y lo mismo, la misma situación. Y mi cónyuge no cambia y mis hijos no cambian. Y has tratado de dejar cosas y no has podido. Y te levantas por la mañana y dices: otro día más. Este día tal vez va a ser lo mismo que el día de ayer. Y comenzaste este año y no hay esa esperanza, ¿no? Porque no se ve la esperanza. ¿Saben? El apóstol Pedro, por eso se llama la pesca milagrosa. El apóstol Pedro necesitaba un milagro, como tú y yo necesitamos un milagro. Amén. Necesitamos un milagro que cambie nuestras vidas. No cualquier milagro. No cualquier milagro necesitamos. Un milagro que cambie nuestras vidas. Y ese milagro, ¿saben cuál es? Un encuentro con Jesús. Ese es el milagro que tú y yo necesitamos. Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, cantidades de milagros. Pero falta el milagro del encuentro con Él para que tu vida y mi vida pueda cambiar. El Señor había hecho muchos milagros en la vida de Pedro, pero esa mañana la vida de Pedro iba a tomar otro rumbo en su vida. Como esta mañana tu vida tiene que cambiar, tener otra dirección.
Este año tiene que ser diferente. ¿Cuántos lo creen? Es el año de encontrarnos con el Señor. Es el año de salir al encuentro con Él. Esa mañana la vida del apóstol Pedro cambió. Ponga más adentro. Ve un poco más allá. Tú puedes. Claro que sí podemos. Pedro le dijo al Señor: bueno, Señor, he estado pescando toda la noche. Estoy cansado, ya no aguanto más, no tengo nada que llevar, pero no hay problema. Ahora yo voy otra vez. Y tiro la red en tu nombre. ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro al Señor ahí? Bueno, Señor, yo toda la vida he hecho las cosas a mi manera. A partir de hoy decido hacer las cosas a tu manera. En tu nombre voy a obedecerte, voy a hacer tu voluntad. Es lo que le quiso decir el apóstol Pedro ahí. Por eso la vida del apóstol Pedro cambió radicalmente, porque entendió, y no solamente entendió, sino que pudo conocer a Dios a través de ese milagro. Pudo conocerlo. Por eso necesitamos el milagro de encontrarnos con Él. No el milagro de una casa, no el milagro de un carro. Y lo necesitamos, cierto. Pero la mayor satisfacción es tener un encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús nos lleva a amar la iglesia. Un encuentro con Jesús nos lleva a amar a las personas. Un encuentro con Jesús nos lleva a acercarme al necesitado, aquel que está necesitando una palabra. Un encuentro con Jesús me lleva a abrir mi boca y decir que Jesucristo cambió mi vida. Eso me lleva a mi encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús me lleva a sentir la necesidad que tienen las otras personas de buscar del Señor. Ese es el encuentro que tú y yo necesitamos como iglesia, mis amados. Por eso nos dice el Señor esta palabra: vamos más adentro. Pedro estaba pescando en la orilla, ahí en la superficie llana. El Señor le dice a Pedro en esa mañana: ve un poco más allá. Hazme caso, Pedrito. Y eso cambió radicalmente la vida del apóstol Pedro. Ahora, Pedro no se puso a decir: no, es que yo soy carpintero, pescador. Yo conozco el mar, conozco el tiempo, conozco dónde puedo y no puedo. Este hombre es carpintero. ¿Qué puede enseñarme a él de pescado, de pescar? Él lo que sabe es arreglar silla, arreglar mesa. Yo creo que Pedro no pensó eso, porque él dijo: bueno, sin embargo, en tu nombre he estado cansado, angustiado, pero en tu nombre lo haré. Pedro conocía el mar, era pescador, tenía experiencia. Lo que no sabía Pedro era que estaba al frente del dueño del mar. Lo que no sabía Pedro era que estaba al frente de los dueños de los peces, del que creó los peces. Pasamos situaciones difíciles, pero muchas veces no sabemos el Dios grande que tenemos frente a nosotros. Aquel que puede hacer lo imposible por nosotros. Aquel que nos da lo que tú y yo menos nos imaginamos. Y dice la palabra del Señor que tú y yo podemos ir mucho más allá. Mucho más allá. Que hay que intentarlo de nuevo. Que no es fácil, pero hay que intentarlo de nuevo. El Señor nos está llamando.
La diferencia de esa noche a esa mañana es que en la barca de Pedro en la noche no estaba Jesús. A la diferencia, en la mañana, en la barca ya estaba Jesús. En la barca de Pedro. Esa fue la gran diferencia. De no pescar nada a pescar mucho. Y no solamente mucho, sino que dice que la Biblia dice que sus redes se rompían. La Biblia dice que hubo que llamar a los que estaban en la otra barca. La Biblia dice que la barca se hundía de tanta cantidad. Esa es la palabra profética de Dios para nosotros este año, el 2017. Que esta iglesia vendrá multitudes de almas. Vendrá multitudes de personas sedientas, necesitadas de la palabra del Señor. Que lo veremos llegar del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todos los rincones de nuestra ciudad. Y que no solamente lo tendremos en nuestra ciudad, sino que nos extenderemos a otros pueblos, a otras ciudades. Vendrán multitudes de peces. Había tantos peces que hubo que llamar a mucha gente, que tuvieron que tener mucho cuidado, porque la barca se hundía, porque la red se rompía de la cantidad de gente. Esa es la palabra profética para este año. Y yo quiero llamar al pastor. Vamos a convertir la palabra en realidad, en verdad. Entre, pastor, a la barca. El apóstol Pedro, este varón fue llamado por Dios con un propósito. Es extender el reino de Dios en esta tierra. Y va a ser tanta la gente que va a llegar acá, que los pastores no vamos a poder solos. Entonces, él va a lanzar la red. Va a lanzar la red. Va a lanzar la red porque va a venir muchas almas. Va a venir muchas personas a Cristo. Va a venir mucha gente. Y va a haber tanto pescado va a haber, tanto pescado va a haber, que en esa barca estaba Jacobo y Juan. ¿Dónde está Jacobo y Juan? ¿Dónde están? Que salgan los Jacobo y Juan, que vengan rápido. Dos. Allá al barco, móntense a la barca. Rápido. Y ellos dos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, lo ayudaban. Pero no era suficiente con eso. No era suficiente. ¿Qué le tocó hacer a Pedro? Llamar a los que estaban en otra barca. A ver, esta es una barca y este escenario es la otra barca. Hay dos barcas acá. Entonces, ¿dónde están? Llamen. ¿Dónde están los que quieren venir a ayudar? ¿Dónde están? Los que corran. Todos los que quieran unirse a esa barca, todos. ¿Qué más? Solamente ellos. Nadie quiere subirse a la barca. Nadie quiere las multitudes. Nadie quiere ganar más almas. Ellos solo nomás. ¿Quién más quiere ganar almas de este año? ¿Quién más quiere ganar almas? Este es el año de la evangelización. Este es el año de la abundancia. Este es el año. ¿Quién más quiere? Que se venga todo el que quiera. Todo el que quiera, venga. Todo el que quiera, venga. Porque este es el año de la multiplicación. Este es el año de la prosperidad. Este es el año del evangelismo. ¿Quién más quiere? Métanse en el centro, en el medio, lo que quieran. Métanse. Hubo que llamar más gente. Hubo que llamar porque había gran cantidad de gente, que las redes se rompían, que las barcas se hundían. Había tanta cantidad. Mucha gente va a venir a Cristo. Mucha gente va a venir del norte, del sur. Y saben, cuando el pastor les hablaba de la condecoración que le dieron ayer, yo sentado entendía algo. Cada año en Valledupar, a esta época,
condecorado